¿Qué tal, amigos de Buena Nueva? Qué gusto saludarlos por acá. El profe Gio, encantadísimo de encontrarnos nuevamente y sobre todo porque hoy tengo el gustazo enorme de tener como invitada a una persona que de verdad admiro mucho, que ha hecho cosas maravillosas para el Señor y que hoy quiere compartirnos también su testimonio. Gina, ¿qué tal? Bienvenida acá a Buena Nueva. Muy buenas a todos, ¿verdad? Un súper bendiabrazo a la distancia, que la gracia del Espíritu Santo los inunda y esperamos que en este ratito que vamos a compartir el Señor venga a demostrar su misericordia para cada uno de nosotros. De verdad que es un placer, Gio, poder estar compartiendo con vos y de verdad, de todo corazón, un súper bendiabrazo a la distancia. Muchísimas gracias, Gina. Usted no sabe lo contento que me siento, de verdad, por tenerla acá en este espacio, en este humilde espacio que esperamos sea de mucha bendición para las personas que nos escuchan y nos ven. Quiero contarles que Gina pertenece a la Renovación Carismática, ¿verdad, Gina? Hace ya algún tiempito. Además, ha estado en ministerios musicales, por ahí creo que conociste a mi hermano, y desde hace 9 años coordina también Radio Misericordia Juvenil. Por eso podemos observar ahí que está bien armadita, ¿verdad? Tiene un Sí. set maravilloso. Y nos encontramos la última vez hace como 2 meses, más o menos, ¿verdad? Porque es parte del Ministerio Apologético Don Bosco y por supuesto que es franciscana seglar. No sé si quieres comentar un poquitito sobre lo de franciscana seglar, que me llamó mucho la atención. Ok, muy joven tuve la inquietud vocacional, ¿verdad? De consagrarme al Señor. Entré a las franciscanas, estuve 11 años como consagrada, totalmente, mis votos perpetuos y de todo, pero ahí el Señor me permite formarme, ¿verdad? Saco el doctorado en liturgia casualmente en Intepal, en Colombia, una gran oportunidad de poder estudiar y también la parte de comunicación. Entonces, esto viene el Señor como a trabajarlo para futuro, ¿verdad? Para lo que hoy estamos viviendo. Y no seguí con los franciscanos porque la comunidad religiosa, porque viene mi primer parte, que fue que me da leucemia fulminante, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor viene y hace una obra, pues yo tomo la decisión en su momento preciso, como director espiritual, de salir de la comunidad porque había otras inquietudes, ¿verdad? Ya como laico, poder trabajar, pero ya el Señor había puesto en mi corazón otras cosas. A veces lo vacilo y digo, haber estado en el mundo un tiempo, pues me atrajo, ¿verdad? Pero no era para eso, sino para llevar el Evangelio de Jesucristo a nuestro Señor. Por ahí es porque era franciscana, bueno, soy franciscana seglar y consagrada. Muchísimas gracias, Ginita. Quédese con nosotros, queridos hermanos y amigos de Buena Nueva. Ginita nos va a contar su testimonio de vida. Continúa viendo Buena Nueva. Bien, Gina, el micrófono todo tuyo, que todo lo que salga por acá de veras sea para bendición de nuestros hermanos. Adelante. Amén. Bueno, yo siempre cuando hablo de mi testimonio empiezo diciendo que soy hija de la tijera y de la tiza, ¿verdad? Y mucha gente a veces me pregunta, ¿cómo hija de la tijera y la tiza? Bueno, la tijera me enseñó a que había que cortar cosas en la vida que nos demostraran que todo se puede realizar. La tijera te corta de raíz muchas cosas. Y la tiza me enseñó a que yo podía escribir una historia nueva en mi vida personal y que podía cambiar las cosas, pero eso sí, de la mano de Dios. La tijera es mi papá es peluquero, fue peluquero por más de 50 años, mi mamá fue educadora, entonces la tiza me enseñó a escribir una nueva historia y entonces eso me enseñó. En mi vida personal, el Señor me ha dado muchas gracias y no me puedo, mi querido Gio y hermanos, poder decirle al Señor gracias por el don de la vida todos los días. Como les decía hace un momento, a mi edad de 23 años, se me diagnostica primero leucemia fulminante. Yo estoy fuera de mi país, regreso a Costa Rica y los doctores impactadísimos, ¿verdad? Porque todo mi cuerpo era verde, muy flaquita y de todo. Y entro al hospital. Mi familia me interna en ese momento en la clínica bíblica. Estoy ahí y me da un paro respiratorio. Me da un paro respiratorio a las horas de haber entrado.
Entonces, yo me acuerdo que de hecho estaba inconsciente, escuchaba a las personas al lado mío, llorando, hablando, conversando. Entonces siempre digo a la gente que cuando uno está en estados de coma, háblenle cosas positivas a las personas porque uno lo escucha todito lo escucha. Entonces fue algo muy impresionante eso. Y en mi estado ahí, me vuelve a dar otra situación difícil y yo siempre escuchaba hablar personas del famoso túnel, ¿verdad? Entonces yo empecé a irme a ese túnel de verdad. Yo creí que eso era una broma, una mentira, pero sí, de repente estuve ahí y fue mi primera experiencia ahí, estando con el Señor. Me acuerdo que mi abuelita me había hablado de un famoso libro de la vida y yo veo ese libro de la vida y empiezo a buscar, ¿verdad? Y yo nunca me vi, pero encontré el nombre de mi abuelito, Claudio, y ahí estaba. Y yo, oh, mi abuelito está aquí. De repente, en ese instante me dice, esto es el inicio solamente de algo, nada más esto, mira esto, lo que te espera. Y de repente yo escucho a los médicos donde dice, la tenemos. Pero algo me había pasado unos instantes o unas horas antes. Era que una enfermera había llegado y me había dicho, hermano, ¿usted quiere recibir a Jesús Eucaristía? Y yo le dije, sí, claro. Me acuerdo que a mí me tocaban un poquito y ya yo pegaba porque estaba totalmente inundada del cáncer, de la leucemia. Entonces, llega un sacerdote, me da la comunión un pedacito, yo como puedo lo trago, pero interiormente yo le digo al Señor, Señor, ¿me sanas o me llevas porque yo me siento preparada? Decía yo en ese momento, ¿verdad? Y fue cuando me pasó esta experiencia. Cuando yo regreso de esta experiencia, yo estaba en la morgue, había fallecido. Me despierto, Dios mío, y entonces la enfermera salió y decía, la muerta, me está pidiendo jugo de naranja, porque yo tenía una sed, entonces yo le pedía jugo de naranja. Entonces yo volví a ver dónde está la muerte era yo. Entonces me sacan de ahí y me empiezan a hacer exámenes, ¿verdad? Para ver cómo estaba, porque yo me había levantado, no podía levantarme, y el doctor me sacaba, yo entre broma y broma, porque yo parecía acueductos alcantarillados, tubos por todo lado, ¿verdad? Y entonces, yo le decía, doctor, pero la idea es que me quede la sangre, ya no me saques más de lo que ya no tengo. Y me dice, es que, hermana, usted está sana, y estoy impresionado, no tienes leucemia, está sana. Y entonces, claro, pasó. Me acuerdo que yo salgo del hospital a los días, viene mi mamá y me digo, mamá, vamos a darle gracias al Señor, a la capilla, por la sanación. Nuestra sorpresa fue que llegamos a preguntarle a la capilla la bíblica y nos dice, no, aquí no hay santísimo, aquí somos evangélicos. Y yo dije, ¿de cuál Señor? ¿Cuál Eucaristía? ¿Cuál? Hasta el día de hoy no sé. Lo único que sí puedo hacer es que Jesús Eucaristía me sanó. Ese fue uno de los milagros extraordinarios que yo puedo decir. El amor de los amores a través de la Eucaristía. Usted va al sagrario, usted se encuentra con Jesús todos los días y le puedo asegurar, se lo aseguro por experiencia personal, que el Señor te empieza a mover en ese encuentro que uno tiene para camino, para que tú seas santo. Y eso fue lo que yo descubrí. En ese instante que yo cada vez que voy al sagrario quiero buscar la santidad, porque ese es el objetivo que yo tengo. Entonces, cuando yo empecé a encontrar más a Jesús Eucaristía, más en mi vida, me di cuenta que el Señor me llevaba a eso, a esa santidad. Pasado ese tiempo, a los 5 meses, me diagnostican leucemia, me diagnostican lupus, una enfermedad muy complicada que me empieza a comer un pulmón. Yo tengo un pulmón y medio, me empieza a comer el pulmón, mi cuerpo se inflama y una serie de cosas. Y a los 6 meses me diagnostican un tumor en el cerebro. Entonces, la situación era que venía saliendo de una enfermedad, me estaba enfrentando a otra y Dios me estaba premiándome con otra enfermedad. Entonces, ahí le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y entonces el Señor en mi oración solo me decía, ofrécemelo todo lo que sos me lo vas a ofrecer. Entonces yo le ofrecía mis dolores de cabeza, le ofrecía mis dolores de tobillos, todo, ¿verdad? Entonces llegó un proceso y yo iba a mis quimioterapias constantes, estaba en toda la rehabilitación y me tocó un doctor, el doctor Murillo, muy simpático y de todo, pero era súper ateo, algo que increíble. Yo decía, ay, bendito sea el Señor, gloria a Dios. ¿Cuál Dios? Ay, gracias a Dios que vengo a la quimio. Ay, solo a esta, está loca. Me acuerdo que siempre lo decía textualmente. Entonces yo oraba por él y rezaba por él y decía, Señor, ¿verdad? No sé por qué me traes. Y entonces pasó 1 año, pasó 2 años. Él empezó a ver
cómo en mi vida empezaban las cosas. Entonces él me decía, pero ¿por qué te alegres cuando vienes aquí? Porque le puedo ofrecer esto al Señor. Le digo, yo, el Señor quiere que lo ofrezcamos. Y entonces un día le dije, doctor, de hoy en adelante ya no lo voy a ofrecer por los demás, lo voy a ofrecer por usted. Y entonces pasó el tiempo. Había que llegar un momento en que había que hacer una operación en esta parte de acá, que era un tiro de gracia. Venía un especialista a los Estados Unidos, me tenían que hacer unas medidas y otras cosas. Yo en ese momento estaba en Radio Sinaí, trabajando en Radio Sinaí, colaborando. Y me acuerdo que hicimos una oración antes para ir a visitar a una familia. Entonces la amiga que estaba conmigo me pregunta, Gina, ¿usted qué le pide al Señor? Entonces yo siempre he dicho, ay, amor, que me dé amor. Bueno, y si el Señor me quiere sanar, que me sane. Nada más. Mi amiga que estaba al otro lado le dijo, ay, yo lo que quiero es un esposo. Y la otra dijo, ok, vamos a orar por eso. Mi compañera ese día, ¿verdad? Nos fuimos a la mañana a la radio. En la noche nosotros estábamos de 10 de la noche a 4 de la mañana en aquel entonces. Y ese día llegó un muchacho muy simpático, muy buena. Nunca había aparecido ningún muchacho. Pues ese era el famoso esposo que ella estaba pidiendo. Y a mí me concedió la gracia de que el martes siguiente yo tenía un TAC de resonancia para ver las medidas de cómo tenían que hacer la operación. A mí me metían, me sacaban, me metían, me sacaban. Y yo muy trajecito amarillo de pollito, como yo le llamaba, ¿verdad? Me dicen, venga, y entonces me tenían un desayunazo. Y yo dije, no, seguro estoy tan mal que me dan este desayuno bien rico, bien sabroso, para darme la noticia de cómo estoy. El doctor se me acerca y me pregunta, ya no me decía Gina, me empezó a decir Milagrito. Milagrito, ¿quién te operó? Yo, ¿cómo, doctor? ¿Quién me operó? Si yo venimos a esto. El día de la oración, yo estaba elevando, orando, Señor, gracias, te alabo, te bendigo, como buena carismática, ¿verdad? Toda la alabanza. Y de repente yo sentí en mi cerebro como cuando usted tiene un huevo duro y suena así como, ¿verdad? Yo sentí eso. Y de repente yo volví al lugar, al cielo nuevamente. Volví otra vez a esa etapa en mi oración, me fui elevando. Igual volví a caminar por aquellas flores tan maravillosas, aquel olor. Volví a ver a la Santísima Virgen María, a Jesús y aquella luz impactante que es el Padre Celestial o el Espíritu Santo. Y lo único que yo escuché fue una voz que me dijo, tú has sido fiel conmigo, yo seré fiel contigo. Me volvió a decir esa frase 2 veces más. Tú has sido fiel conmigo, yo seré fiel contigo. Regresa porque vas todavía iniciando el camino. Y yo decía, otra vez con ganas de quedarme aquí en el cielo y me vuelven para la tierra, ¿verdad? Y yo regresé. Cuando me desperté, me acuerdo que Andrea estaba en el suelo orando y llorando y clamando por el esposo, ¿verdad? Y yo impactada por lo que había escuchado, sin imaginarme que eso fue un sábado, sin imaginarme que el martes cuando llegábamos ya estaba sana. Porque ese día yo me acuerdo que yo tenía que peinarme con mucho cuidado porque el tumor ya se me veía un poco y yo le decía, oye, mira, no siento tumorcito, oiga, y no sentí más dolor de cabeza hasta el día de hoy. El doctor se hincó y empezó a decir, existe un Dios porque lo he visto en tu vida. Entonces ahí fue donde él se convirtió. Y entonces me enseñó todas las fotos de todos los, ¿verdad?, exámenes que me habían hecho, el primero desde aquí, hasta que ese día se había desaparecido rotundamente. El tumor había quedado como una especie de ¿cómo se llama?, de estrella, que era el tiro de gracia, y eso lo tienen que recoger y sacármelo, y me lo sacaron como si nada. Entonces el Señor hace milagros extraordinarios, pero hay una frase que yo he aprendido, mi confianza tiene que estar en el Señor. No puedo perder la mirada en Él. Si te pone las pruebas, como me las ha puesto, es para que entreguemos las cosas a Él. Y ahí no termina la historia, porque el Señor sigue trabajando en Gina Sanabria, sigue trabajando en su familia, sigue trabajando en todo. Y pasados los años, ¿verdad?, ya muchos años después, pues el Señor me concede nuevamente la gracia de tener cáncer, pero en la pierna, ¿verdad?, en la pierna. Al inicio se me inflamó, yo no podía caminar, tenía que usar muletas, tenía que usar bastón, tenía que hacer una serie de cosas. Pasaba muchas horas aquí sentada porque no podía movilizarme como yo quisiera, no podía ponerme ni un pantalón jeans porque no me cabía por lo inflamado que estaba. Cuando me diagnostican, tengo 13 tumores, ¿verdad?, desde la parte de aquí arriba hasta el pie. Me había salido uno acá, que era de lo mismo porque eran como neuropatías de agua. Entonces eso estaba permitiendo que mi pierna yo tuviera que arrastrarla. Entonces, así
me iba a las campañas de 40 días por la vida. Iba a entrevistar, iba a compartir, iba con mi bastoncillo, me sentaba en el suelo, de ahí iba, jalaba y me levantaba y hacía todo, pero yo lo hacía. Y empecé a rezar los rosarios de 40 días por la vida. Al inicio era en la Asamblea Legislativa. Y empecé a ofrecer, uno de los tantos rosarios lo empecé a ofrecer por los tumores. Cuando yo iba a un siguiente exámenes, pasado, qué sé yo, terminado los 40 días por la vida que estábamos ahí, de mi sorpresa era que se desaparecía un tumor. Y yo decía, uy, mira, por haber rezado el rosario, bendito Dios. Vino la siguiente campaña, me acuerdo que esa fue en Cuaresma, vino la campaña que es como decir en este mes, que están en campaña en octubre, y volvió otra vez, que era otra vez en la Asamblea Legislativa, volvíamos a rezar y de todo, y entonces volví a ofrecerlo. Señor, te ofrezco este dolor, te ofrezco estos rosarios por la conversión de las mujeres, te ofrezco este tumor. Y cuando mi sorpresa era que la siguiente, otra vez otro tumor se desaparecía. Y entonces yo decía, pues vamos a tener que rezar más rosaritos y más rosaritos. Y así sucesivamente hasta que me quedaron 3 tumores. Y esos 3 tumores, el Señor empezó a hacer otras gracias con otras personas. Entonces, otras personas ofrecían su vida para que el Señor me sanara. Ofrecían sus dolores para que el Señor me sanara. Entonces, me di cuenta que ya era un coloquio entre todos, una serie de hermanos que también estaban padeciendo otras situaciones y que ofrecían sus dolores para que Gina fuera sana. Y entonces yo le decía, Señor, yo te ofrezco lo mío para que ellos sean sanos. Entonces, era un diálogo de amor. Entonces nos fortalecemos todavía hoy en día. En eso, al tiempo me diagnostican, me da como un dolor en el brazo, se me paraliza este brazo y ahí me diagnostican AMEC, atrofia muscular espinal cervical, que es la enfermedad que actualmente tengo. Es una parálisis que se va llevando en el cuerpo. Me acuerdo que el 1 de agosto camino a la Basílica de Los Ángeles diciendo al Señor que pues aquí dejo mi vida, ¿verdad? No sabía qué era lo que iba a pasar. Mi mamá se asusta porque casualmente unos días antes ella le llega un video de esta enfermedad. Cuando me diagnostican, mi mamá entró como en un estado diciendo, ¿y ahora cómo voy a hacer? Porque tengo que bañarla, tengo que cuidar, porque los médicos decían que lo primero que me iba a pasar era que yo no voy a poder respirar y me iban a poner una vía aquí y otra en el estómago para comer, porque es lo primero que a uno le paraliza, el estómago y la parte respiratoria. Entonces yo me volví así como toda valiente, ¿verdad? Y creyendo en el Señor le dije, bueno, doctor, ¿y cuánto tiempo tengo para que usted no me ponga a mí este tubo? Ni me ponga aquí o aquí y acá, porque a mí no me ponen nada. Y entonces me dice, mira, te doy 6 meses para que superes primero la etapa más fundamental, que es esa. Ok, y aquí hay que hacer de ejercicios y el tratamiento. Entonces empiezo a nadar tarde y noche. Me hice una sirena, tarde y noche yo moviendo y digo, aquí esta vaina va, la respiración para que no se me paralice y el estómago y todo. Pues para gloria de Dios y la oración de Raimundo y todo el mundo, a los 6 meses, no llegué ni a los 6 meses, a los 5 meses exactamente, el doctor se quedó impresionado. Ya no tenían que poner ni el tubo y no tenían que poner ni en el cuello acá, ni en el estómago. Hasta el día de hoy, yo a pura oración, a puro rosario, a puro ayuno, hemos ido superando. ¿Verdad? En este momento ya yo llevo 4 años. De hecho, en este momento la situación sería que yo a veces se me paraliza un poco el brazo, nada más un poquito. Pero yo en este momento mi brazo no podría yo movilizarlo como lo movilizo ahora. Ya tendría que estar este brazo totalmente, y no. Mire, lo muevo para la varilla y todo para toda la hora. Entonces, pero mi confianza está plena en el Señor. Y eso es lo que yo le quiero decir a los hermanos. No se dejen vencer. Díganle al Señor que se presente. O sea, la gracia del Señor es mover. Pero estamos llamados a ofrecer todo. Y si no hay una prueba, mi querido Gio y mis queridos hermanos, tienes que pedirla. Tienes que pedir la prueba, porque es necesario para la santificación. ¿Por qué? Porque si no pasamos por el fuego, no vamos a pulir el corazón. Y mire, mucha gente me dirá, pero ¿por qué tanta prueba? A veces muchos amigos dicen, ay Señor, bájale la rayita a la vida de Gina. Yo a veces le digo, no, súbale un poquito más por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que yo puedo ofrecer es el Señor. No solamente lo que hagamos en las plataformas de evangelización, sino mi vida tiene que ser ofrecida para algo. Y eso es lo que estamos llamados a ofrecer las cosas por amor a aquel que ha dado la vida. Mira, para Jesús no fue fácil morir en la cruz.
Para Jesús no fue fácil, porque cuando llegó a la cruz, Antitos, él dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero era hombre igual que tú y yo, le dolían las cosas, le dolió los clavos, le dolió la corona, era una situación, y yo no poder darle algo a mi amado, o sea, ¿verdad? Entonces, esto no es solamente por llegar a la santidad. ¿Y qué es mi objetivo de llegar a ser santa? No para que estar en un altar, no, para ver el rostro de Jesús, para ver el rostro del Padre, para ver el rostro del Espíritu Santo, de María, San José y tantos santos. A esa es la meta. ¿Y por qué? Porque todos tenemos esa meta final, ¿verdad? Y nada manchado puede entrar al cielo, nada. Tenemos que pasar por el purgatorio, queramos o no queramos. Pues si aquí podemos eliminar el guito del purgatorio en medio de esto, digo, es una bendición. Es una bendición. Entonces, cuando estamos en prueba, no digas, ¿por qué a mí? No, gracias que me escogiste a mí. Entonces yo me vuelvo y le digo, gracias Señor que me miraste en toda mi pecaminosidad, en que te he fallado tanto, en que he hecho tantas cosas. Me estás mirando a mí y esto te doy gracias. Entonces, he aprendido todo esto en medio del lupus, que todavía lo tengo, en medio de las quemaduras que he tenido de 3er grado, en medio de que el rostro, bueno, hoy si lo pueden ver un poco, tengo inflamado aquí porque el trigimedio se me inflama. Entonces son unos dolores de cabeza de este lado y nos afecta a este lado, ¿verdad? Entonces el cerebro se maneja así, ¿verdad? Entonces el dolor de cabeza nos cumbe acá y nos hace que esta parte no se movilice. Entonces en este momento no le voy a mentir, me duele todo esto, ¿verdad? Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque eso lo estamos ofreciendo. Hoy lo estoy ofreciendo esto por Gio, para que sea santo. San Gio, qué lindo que suena San Gio, ¿verdad? Qué lindo que suena, me gusta. Entonces, eso es ofrecerlo por amor a los hermanos. Entonces, esta es la oportunidad. Si usted puede ofrecer hasta el dolor de la uña, miren, mi amigo, usted está caminando. Usted lo está entregando todo y eso es lo que el Señor nos llama. Ese es el proceso. Por eso, cuando el Señor te permite a ti pasar por todo este montón de pruebas, es porque necesitamos santificación. Y a veces nuestra vida necesita eso. Entonces, hemos pasado por muchos procesos, por muchas situaciones, por medio de las enfermedades y de todo esto, pero es que Dios nos pule. Dios nos quiere limpios, Dios nos quiere transformados. Y no es para que, qué dichosa la hermana, qué cosa. No, al contrario, les pido más oración para nosotros poder llegar a la meta. Y mi misión que es orar por ustedes, ¿verdad? Para que ustedes lleguen a sus metas personales. Y si yo puedo ofrecerlo esto por amor a ustedes, bendito sea el Señor. Entonces, eso nos permite a nosotros crecer. Y por eso es la familia de Cristo. Por eso está la iglesia, orar unos por otros, ¿verdad? Yo lo decía un día estos en uno de los programas, Señor, auméntame la fe. ¿Para qué? Para poder testificar, aumentan una fe para poder salir adelante. Y en medio de todas estas pruebas, porque mucha gente, bueno, en el caso mío, yo le puedo decir que no solamente pruebas físicas, pruebas familiares, ¿verdad? Pruebas económicas, pruebas, me quedé sin trabajo a no sé hace cuántos años, ¿verdad? Y el Señor nos ha dado mucho más. Si yo les contara, mire, como 7 países he viajado gratis. Y usted dice, ¿pero cómo? Porque el Señor es el Señor, me ha llevado, ¿verdad? Pero entre todas las cosas, ¿verdad? El Señor se manifiesta y el Señor te dice esto mismo. Yo cuando veo todas estas cosas de acá, ¿verdad? Que yo lo vi el otro día, yo a veces me pregunto, no sé de dónde salió, no sé, pero el Señor las dio. El Señor da, el Señor provee, el Señor da aquí, y cuando uno se da cuenta, te da mucho más de lo que nosotros necesitamos. Pero hay algo importante, el Señor te lo da así. Te puede dar un carro, como me lo dio a mí. Y no uno, me ha dado 2 gratis, te cuento, 2 gratis me ha dado. Pero cuando pido un carro, le digo, bueno, Señor, quiero un carro para evangelizar, con 5 llantas. Y todo el mundo, Gina, ¿pero por qué 5 llantas? Porque el repuesto, al rato me la venden sin repuesto. ¿Y qué hago yo? No, pues también el repuesto, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor te da todas esas cosas, yo le digo, Señor, esto es para tu gloria. Y si no es para tu gloria, no me lo des. Y el Señor no te lo da. Pero es importante crecer en eso. Es importante entregarle todo. Igualmente nuestra vida, nuestra salud, todo lo que tenemos, este mismo programa, todo eso es del Señor. Y entonces lo bueno de esto es entregarlo todo, Gio, porque si no, entonces no estamos haciendo las cosas bien, porque sería la gloria nuestra y no es para nosotros esto, es para Dios. Gracias, Ginita. Estamos acá en Buena Nueva con Gina Sanabria, que de verdad es un gusto tenerla por acá escuchando su experiencia de vida, que ha sido bastante fuerte. Tengo un par de preguntitas, Gina, pero lo vamos a hacer después de este pequeño corte. Así que siga con nosotros. Esto es Buena Nueva.
Escuchas Buena Nueva. Seguimos por acá en Buena Nueva, estamos con Gina Sanabria. Gineta, yo te tengo, una pregunta, una inquietud, ¿verdad? Un comentario. A veces todos habremos pasado por momentos muy complicados, ¿verdad? Siempre tenemos algo que nos da pena, que tenemos una pena ahí constante en el corazón, ¿verdad? De nuestra alma, que nos pone tristes, ¿verdad? Tal vez algunas personas no habrán sufrido tanto, ahora lo estabas comentando, ¿verdad? Eso que decías ahora, que más bien es como una gracia de Dios, incluso el sufrimiento, parafraseando más o menos lo que decías, me recordé un poco me recordé de Pedro cuando dijo, no, Señor, nadie te va a hacer nada y yo te voy a defender y voy a estar contigo, y más bien Jesús le responde de una manera fuerte, ¿no? A veces queremos huir de esto, Gina. ¿Qué sucedió? ¿Cómo haces? ¿Cómo tenés esta gracia de Dios, de esta fe, de decir, lo ofrezco al Señor y con el Señor camino en medio de tanta dificultad? Porque decirlo es fácil, ¿verdad? Pero lo has vivido en carne propia. O sea, es una pregunta maravillosa, pero al mismo tiempo es inquietante, porque aquí lo que voy a contestar es lo que realmente Gina Sanabria vive todos los días, ¿verdad? Y no es fácil, porque el barco lo hemos querido dejar miles de veces. Esto no funciona, y como apagar la radio y ya, ¿verdad? Pero no es, ¿verdad? No es el sentir. Siempre me tengo que recordar de mi padre seráfico Francisco de Asís, que en muchos momentos de prueba él dice, iglesia mía, aunque no me guste, sigue siendo iglesia mía, ¿verdad? Entonces, o sea, si hemos caminado, si hemos visto que el Señor es grande y maravilloso y te da pequeños detalles, ¿verdad? Te puede dar esos grandes detalles, y los milagros se hacen en las pequeñas cosas. Ahora, ¿qué es lo que yo hago y he hecho en todos estos años? Primero, tengo un director espiritual que me ha ayudado mucho, ¿verdad? A ir, ¿verdad? A ir machacando. Gina, no podemos dejar el barco, mira que esto y lo otro. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Es importante siempre tener una persona que te ayude. Si no es un sacerdote, un laico de confianza, una persona que vos sepas que tiene una vida espiritual llena, que te ayude y que te guíe, ¿verdad? Porque sabemos que los sacerdotes mucho les cuesta tan antes. Entonces, hay hermanos que también el Señor les da esa sabiduría y que el Señor los prepara. El Santo Rosario. Vean, mis hermanos, el poder del Santo Rosario es increíble, ¿verdad? Todos los días, si usted reza, ¿verdad? Yo al inicio, voy a confesarlo públicamente, es uno de mis pecados, fueron al inicio. Yo al inicio decía, yo voy a rezar un misterio como lo decía Santa Teresita del Niño Jesús. Igual, si ella llegó a ser santa, porque yo, por lo menos, que sea la puerta del cielo, ¿verdad? Santa Teresita al inicio solo rezaba un misterio porque le costaba rezar el rosario. Pero ese primer misterio la llevó al segundo, al tercero, al cuarto. Y a mí me pasó lo mismo. Entonces yo empezaba un misterio, después el otro y el otro, hasta que empecé. En la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, yo hice un cambio. Entonces yo decía, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por Gina Sanabria, por esta enfermedad, ahora y en la hora de su muerte. Amén. Eso fue mi clave de irme fortaleciendo cuando yo más, ¿verdad?, me sentía afligida. Cuando yo llegaba aquí a mi cuarto a llorar, porque ya no podía más con los dolores de cabeza, o ya no podía más. Entonces yo agarraba el rosario, y entonces yo empezaba a rezar un misterio. A veces me cansaba y ya me quedaba así. Entonces la segunda parte yo decía, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por Gina Sanabria, por esta enfermedad, por eso, ahora y en la hora de mi muerte. Y lo hago ahora por los hermanos, ¿verdad? Por los hermanos, la segunda parte lo puedo ofrecer por Gio, lo ofrezco por Julano, lo ofrezco por todos. Bueno, Gio no me está preguntando, pero el rosario en la mañana lo ofrecí por él, ¿verdad? Por su familia, sin saber lo que podía pasar en su casa. Pero a veces el Señor nos empieza a inquietar el alma. Y el otro es que usted agarra, como lo decía hace un momento, ir al sagrario o aquí en su habitación, ¿verdad? Yo tengo aquí, ¿verdad?, San José, la Santísima Virgen María. Entonces a veces los agarro y me siento ahí en la habitación, ¿verdad? Y ahí a orar. El poder de la oración es increíble, pero también hay que aprenderlo, no lo niego, tenemos que aprender y dejarlo, decirle, Señor, te lo entrego esto. Y el ayuno, vean, mis hermanos, o sea, son elementos que tenemos y que tenemos que saberlos utilizar. ¿Por qué? Porque a veces la gente llega y le dice a uno, pero es que usted, el Señor la escucha. No, a ti te escucha igual que a mí.
Nada más que tenemos que llegar a una convicción. Y entonces yo les digo como es cuando, digamos, Gio ve a su novia y le dice, uy, bueno, un día estos que celebraban el cumpleaños, ¿verdad? Uy, qué lindo el pastel, el cumpleaños, qué feliz, qué contento. Y yo decía, ay, qué lindo, ¿verdad? Qué lindos que se ve. Y es ese amor, ¿verdad? Ese amor. ¿Y cuánto hay que mantener el amor? Hay que irlo, ¿verdad? Dándole un detalle, una palabra, una llamada. Ahora, ¿cómo quieres que el Señor te sane si no tienes lo mismo el diálogo? Señor, buenos días, ¿cómo amaneció? Yo en la mañana digo, buenos días, Padre, buenos días, Hijo, buenos días, Espíritu Santo, San José, Mamá, María y todo, hasta el ángel de la guarda, ¿verdad? Que lo tengo súper cansado, ¿verdad? Porque mi ángel de la guarda es una bendición para mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo empecé a buscar los elementos. Yo decía, bueno, como católica, ¿qué elementos tengo? ¿Verdad? Entonces, ok, el rosario, que la palabra, que el libro, que los santos. Entonces, ellos empezaron a ayudarme. Y yo, eso sí, tiene que haber una apertura en nosotros. Entonces, ellos te llevan todos a Jesús, todos te llevan al Padre, todos te llevan al Espíritu Santo. Entonces, es ahí, ¿verdad? Y si usted se siente en este momento en flaqueza, enfermo, cansado, que ya no puedes más, yo te voy a decir, solamente haz un alto. Respira y dile al Señor, Señor, aquí estoy. Yo llegué a un momento en una de las etapas que yo ya no podía más. Yo le decía, Señor, ya no puedo más. Hice un alto y dije, Señor, te lo voy a entregar todo. Aquí está todo, ya no puedo más. Y ese fue el principio. O sea, llegué y le dije, Señor, aquí está esta enfermedad, esta situación económica, está la situación de mi casa, ya no puedo más. Y el Señor, o sea, ¿por qué? Porque acrecenté mi fe. Entonces, ahí lo entregué. Yo tuve una situación que ahí fue donde yo tuve que aprender. Yo me quedé sin trabajo. Había hecho un préstamo porque mi mamá tenía, linfoma no Hodgkin. Y entonces no había matera. Y entonces me embarqué en 25 millones. Y perdí la casa de mi familia. Todo lo perdí. Perdí la casa, perdí el carro, perdí mi trabajo, lo perdí todo. Mi familia, mis tíos, paz descanse ambos, nos dieron apertura en la casa. Yo dormía en una habitación de 4x4 con todos los chécheres de mi mamá aquí a la par, ¿verdad? Con todos los chécheres. Y el Señor empezó a trabajar desde ahí y me dijo, te lo quito todo. Te lo quito todo. Y todo me lo quitó. Todo nos lo quitó a mi papá y a mí y a mi hermano. Todo nos lo quitó. Pero empezó a construir en nosotros lo más importante. ¿En quién estás confiando? Y ahí es donde la coronilla le viene a misericordia. ¿En quién confío? Señor, ¿en quién confío? Y el Señor empezó a hacer otros milagros. Empezó a trabajar. En eso el esposo de mi tía fallece y ¿quién iba a cuidar a mi tía? Entonces, cuando yo dije, Señor, ¿pero qué fue esto? Desde el momento en que yo me quedé sin trabajo, en que vino la enfermedad, en todo, nos dimos cuenta que el Señor empezó a mover los hilos desde ese momento, porque yo si hubiera tenido trabajo, nunca me hubiera ido a la otra casa que perdimos. Si mi mamá no hubiera estado enferma, yo no hubiera hecho el préstamo. El Señor empezó a mover todo para que llegáramos aquí, a esta casa, que es 3 veces más grande de la que teníamos, para cuidar a mi tía que tiene 95 años. Allá está la preciosa de la casa, ¿verdad? Porque nadie, no tuvo hijos, no tuvo nadie, y al final de cuentas, la única ahijada era yo, ¿verdad? Y entonces nosotros la cuidamos. Pero ¿cómo había que cuidarlo? No podíamos tenerla en la otra casa porque la otra casa era gras para arriba, un montón de cosas. Y el Señor empezó a transformar. Entonces, hoy mi familia dice, wow, o sea, desde aquella situación de que tía se enfermara, de aquella situación, era todo lo que se pasó porque había que llegar aquí. Y a veces no entendemos los caminos. Mis hermanos, en el momento no entendemos por qué perdimos el trabajo, no entendemos por qué esta enfermedad, entonces es ahí donde yo quiero darles una fórmula. Usted diga, Señor, hoy no entiendo nada, no lo entiendo, yo no entiendo, pero te lo estoy dejando a ti. Entonces, cuando usted lo entrega de verdad, mi querido amigo y yo, el Señor empieza a trabajar de verdad porque estás confiando en el Señor. Y eso fue lo que a mí me pasó. Pero no puedo dejar el Santo Rosario, no puedo dejar la Eucaristía hoy, no puedo dejar la palabra de Dios, porque son mis elementos para yo creer. ¿Cómo me voy a seguir enamorando del Señor si no lo visito? Yo si no va a ver a su novia, pues deja de amarla, deja de quererla. Es igual con Jesús. Igual, si tú no lees la palabra, ¿cómo vas a conocer más? Si tú no te formas, si no lees el catecismo, si no lees un libro de espiritualidad, tenemos los elementos. El problema es que a veces nos hacemos vaguillos en que queremos que Dios nos dé el milagro, pero yo estoy orando. ¿Pero cuánto oras? ¿Y cuánto oras con calidad de orar de verdad?
Es que ese es otro punto. Oramos, no creemos que solo un Padre Nuestro, una Ave María, No, mi hermano. Aquí la cosa es que 24/7 tenemos que ofrecerlo. Este programa se ofreció al Señor y estamos orando en este momento. Pero cuando terminamos el programa tenemos que seguir orando. ¿Y qué de otra manera? Bueno, si hay que seguir trabajando en esto, seguimos orando. Si vamos a comer, gracias por el alimento. Si tenemos que ir a la oficina, gracias. Llego en la escuela con sus alumnos, está orando, enseñándole, ofrece. Mi mamá siempre empezaba sus clases rezando y orando con sus estudiantes para que el Señor los enseñara. Y yo eso lo empecé a ver. Yo decía, ella está ofreciendo sus horas de trabajo. Y ella empezaba con la oración. Y yo me acuerdo pequeña rezando con mi mamá a la izquierda y a la derecha. Mi papá no estaba porque empezó la conversión mucho más tarde. Pero mi mamá tiene una receta que yo se la voy a dar hoy. Mi mamá le decía, llegamos a la misa y le decía, pase Fernando. Y yo decía, ¿dónde está? Pase Gina, pase Carlos Fernando. Pasaba ella, ¿verdad? Y en fe ella lo veía. Y yo entonces empezaba a agarrar eso para mí misma. A los años, mamá ya no podía ir porque estaba enferma. Entonces mi papá decía, pase Marielos, pasaba él, pasaba yo y pasaba mi hermano. Ella vio los frutos con su oración, con su fe. Entonces visualicemos las cosas, mis hermanos. Visualícese usted sano. Visualícese usted. Yo hoy en día puedo tener lo que tenga en este cuerpo, pero yo me visualizo sola. Yo me visualizo en el cielo, les soy sincera. Ya yo me visualizo en la gloria. Eso es increíble, porque la mente tiene que transformar. Vea, si usted quiere algo, una casa, dibuje la casa. Cuando nosotros la perdimos, yo empecé a dibujar la casa, les soy sincera, y le di gracias al Señor por esta casa. Y hoy es esta casa donde estoy, y más grande de la que tenía. Y más cosas. Y yo a veces digo, gracias Señor, no las merecemos, pero aquí estamos. Visualice las cosas, agarre y dibújela. Yo quiero un cuarto, yo quiero esto, yo quiero este trabajo. Usted déselo, diga, Señor, te lo voy a ofrecer. Mira, Señor, los hijos del rey queremos eso. Yo me leí un libro no católico que me ayudó mucho a eso, se llama La Cuarta Dimensión. Y el pastor decía en su libro, que fue mi primer libro que yo me leí, ¿verdad? Decía, déselo al Señor. Y eso me quedó muy grabado, déselo. Y cuando usted se lo da, va a ver las cosas. Entonces él dibujaba. Entonces él decía, yo quiero una bicicleta, quería una cama y un escritorio de caoba en aquel entonces. Y empezó a crecer en eso. Y el Señor se lo dio. Entonces yo decía, bueno, esta es una de las recetas. Cuando usted lo ve en la misma palabra, el Señor le dice, nos dice, el Señor, la misma receta esta. ¿Cómo? Bueno, Pablo, ¿verdad? Empezó a ver las comunidades no como las estaba viendo, las empezó a ver en gracia, transformadas, convertidas, les escribía las cartas porque él quería que conocieran a Jesús. Entonces, cuando uno empieza a conocer al Señor, visualícese, véase en la cruz con él, vea su enfermedad en santificación, véalo en la conversión de los hermanos. Entonces, el Señor te va a dar eso y muchísimo más, te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque lo estamos entregando todo. Y entonces, eso fue lo que yo aprendí. Entonces, ver las cosas no como las estoy viendo, sino como Cristo las quiere ver. Entonces no lo veo con estos ojos, ¿verdad? Que necesito los lentes, no, lo veo con los ojos de la fe. Esta plataforma, voy a decir Radio Misericordia Juvenil, cuando nosotros arrancamos con un link, yo decía, a mí me gustaría verme en un canal, pero sin pensar porque no existía nada de esto. Y mira dónde estamos llegando, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera tablet que yo compré para verme ahí y grabar en Facebook. Y le voy a ser muy sincero, cuando a mí el Señor me llamó por primera vez, me dijo que yo iba a viajar por el mundo a predicar. Y en el momento yo lo que pensé fue, me voy a subir seguro como en 500,000 aviones, porque en aquella época no existía nada de esto. Pero mis hermanos, a través de esto yo he llegado a Israel, he llegado a Irak, he llegado a Italia, yo no sé ni cuántos países me ven. Entonces sí estoy predicándole al mundo. Y el Señor me lo dijo. Y yo me lo creí, ¿verdad? Y yo lo empecé a visualizar. Cuando yo hoy en día veo esto, yo digo, gracias, Señor. Y tengo muchas otras cosas más que quisiera hacer y me visualizo en eso. Entonces, visualícese usted sano. Visualícese usted con su casita. Visualícese usted en un trabajo digno, de un cristiano, un hijo del rey. Visualícese usted también con sus cosas materiales, ¿verdad? El Señor te los da. Todo para su honra. Acuérdese que aquí entonces es donde uno tiene que disminuir, como decía San Juan Bautista, disminuyo yo para que crezca Cristo. Entonces eso es lo que yo tengo que aprender, a bajar yo. Y cuando uno baja, mi querido hermano, la paz y el gozo que el Señor te da. Eso es del Señor, ese gozo, esa alegría, esa parte, yo tengo que decirlo, yo tengo sed de evangelizar.
Esta es mi sed de evangelizar. Mire, yo me siento aquí y mis hermanos, a veces yo me digo, mi hermano, entienda, el Señor te ama, ¿verdad? El Señor te quiere, el Señor quiere que trabajes en ti. Entonces, uno lo siente y lo desea que la gente lo viva también, ¿verdad? Pero para eso están estos programas, porque tenemos que ser testimonio de ello, arrastrar a otros, no por uno, no, por el amor de los amores, para que lleguen a una conversión verdadera. Entonces, ahí se las dejo, ¿verdad? ¿Qué les digo? Visualícenla, escriban lo que quieren, oren por ello, ayunen por ello y díganle a María que los acompañe en ese proceso hacia su Hijo para ver la gloria. Y todo lo que sea para la gloria de Dios, téngalo por seguro que se lo va a dar el Señor. Y con algo importante que yo lo aprendí en Padre Francisco de Asís, la paz. Esa paz que sobrepasa. Cuando hay una paz, mire usted, déjese, vaya, métase en el mar, no le importe, vaya, métase, porque le aseguro que el Señor va a hacer ese milagro extraordinario. Y es ahí donde empieza, porque en medio de la prueba de enfermedad te da una paz que usted dice, pero ¿qué es esto, Señor? Hasta el respiro riquísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es del Señor. Gio, entonces visualízate mucho más de lo que tienes ahora. Estamos con Gina Sanabria, esto es Buena Nueva, vamos a la parte final. Seguimos acá con este hermoso testimonio de nuestra hermana Gina Sanabria. Ginita, de verdad, muchas gracias. Vamos a finalizar este programa. Yo te voy a decir algunas frases y estas frases vas a responderlas, ¿no? Es como, ¿qué significan para vos? No es necesario extenderse mucho, sino el sentimiento inicial de cada una de ellas. Iniciamos. La primera es, ¿qué significa para vos renovación carismática? La gracia de la vida personal, la gracia. ¿Qué significa la oración, el ayuno, el Santo Rosario? Vida, ¿verdad? Mi madre y el amor por excelencia son significados importantes. La enfermedad. Alegría, mucha alegría, vieras, da gozo, da alegría ofrecerlo. Y por último, ¿qué significa para Gina esa experiencia de haber estado no ya en este mundo, sino del otro, por lo menos en la antesala, podría decirse? Ay, a veces no digno, pero el gozo de saber que el Señor te va a dar un regalo maravilloso, te espera con un regalo. Entonces, ese es mi objetivo, la eternidad. Muchas gracias, Gina. Queridos hermanos y amigos de Buena Nueva, ese ha sido el testimonio que nos ha compartido hoy Gina. Ojalá que pueda llegar a muchas personas. Al menos yo salgo muy edificado, Gina, honestamente. Y vamos a orar por vos de veras en este mes del Rosario. Vamos a tomar nuestros rosarios y orar por vos. Y yo sé que vos también por cada una de las personas que estará por acá. Queridos hermanos, gracias por estar con Buena Nueva. Suscríbase, comente, comparta. Todo para la gloria de Dios. Gina, nos vemos. Nos vemos, cuídense mucho, abrazos a la distancia y nos encontramos en el Sagrario. Dios me los bendiga. Chao.